Bueno, haciendo un repaso de lo que empezamos a ver con respecto a la asignación de memoria, a la administración de memoria tenía que ver con la asignación contigua. Para un solo proceso, poquitos procesos, muy poquitos procesos, en sus comienzos funcionaba bárbaro. Después, ¿qué empezó a pasar? ¿Qué problema empezamos a tener cuando empezamos a tener cada vez más procesos con la administración contigua, tanto con la MBT como la MFT? Empezamos a tener problemas de fragmentación. Fragmentación interna, fragmentación externa. La fragmentación interna la teníamos en la MFT. La fragmentación externa la teníamos en la MBT. Llamábamos fragmentación interna a la pérdida de un recurso por no estar asignado a un proceso, por estar asignado a un proceso, digo, y este no lo utiliza. Fragmentación externa a la pérdida de un recurso por no estar asignado. ¿Sí? Los huecos que iban quedando de memoria eran huecos que no estaban asignados a ningún proceso. A eso llamamos fragmentación externa. Después empezamos a ver una técnica nueva, ¿sí? La técnica de paginación. ¿Qué significaba la técnica de paginación? Significaba, sí, decimos. Proceso que se divide en páginas que tiene el mismo tamaño y la memoria la dividís en marcos que también tienen el mismo tamaño y los marcos de las páginas tienen el mismo tamaño. Bien, entonces, la paginación es un tipo de administración por el cual un proceso no está en forma contigua en la memoria. ¿Sí? Después es lo que vos dijiste, la paginación se divide entre la parte lógica y la parte física. Entre medio de la parte lógica y la parte física está el sistema de administración, que era la MMU. La MMU. Entonces, el proceso, la parte lógica se dividía en páginas, la parte física se dividía en marcos. Bueno, después el tamaño de las páginas lo asignaba el hardware. ¿Sí? Luego más adelante el sistema operativo tenía injerencia sobre el tamaño de las páginas. Pero bueno, siempre lo que convenía era que el tamaño de las páginas debería ser pequeño. Porque si era muy grande, no tenía mucho sentido, porque podríamos tener mucha fragmentación interna. Porque si el proceso eran de 30K, de 20K, y nosotros hacíamos más chicos, ¿no? Las páginas muy grandes, hacemos de 4K o de 8K, un proceso más chico iba a desperdiciar mucha memoria. Y la mayoría de los procesos podrían entrar en una página. Entonces, se empezó con 512 bytes, tamaño de las páginas. Entonces tenemos página,
memoria lógica, memoria física, dividida en marcos, y teníamos la tabla de página. ¿Qué función cumplía la tabla de página? Organizar las posiciones de las partes. ¿Cómo? Organizar las posiciones de las partes en memoria. Guardan dónde comienza la dirección física del dato. Claro. Yo tengo una tabla de página donde el índice de esa tabla es el número de página. Y en el otro campo, ¿sí?, de la tabla de página, en realidad la tabla de página tiene más campos, ¿sí? Después vamos a ir viendo algunos más. Pero, porque tiene bit, no solamente tiene el número de página, la dirección de inicio de esa página en memoria física, sino que tiene algunos bits de validez más. Después algunos vamos a ir viendo más adelante. Bien, el esquemita, ¿sí?, la CPU emite una dirección lógica. Esa dirección lógica se dividía en página desplazamiento, la página con el número de página, y vamos a buscar en la tabla de página, hacíamos una búsqueda en esa tabla, y el número de página, en el número de página ahí teníamos la dirección física de donde comienza esa página en memoria física. A esa dirección le sumábamos el desplazamiento. En realidad, a esa dirección lógica, en un primer momento, para venir a buscar el número de página que le aplicábamos acá. Una máscara. Una máscara la poníamos en el centro, ¿eh? Entonces, con ese número, buscábamos, teníamos el número de página, ¿eh? Y la cantidad de ceros de la máscara, ¿con qué tenía que ver? Con el módulo del índice. Supongo que seguirá grabando, ¿no? Sí, acá dicen. Bien. Bueno, entonces, la cantidad de bit de esa máscara a mí me determinaba que el tamaño de la página, ¿eh? El tamaño de la página. Si ese tamaño de página era de 512 bytes, ¿qué cantidad de bits íbamos a tener ahí? 9. 2 a la 9, 512. ¿Eh? Entonces, con ese índice me puedo manejar, con esa cantidad de bits, perdón, yo me puedo manejar dentro de la página, ¿sí? Y ahí manejo el desplazamiento a partir de la dirección de inicio en memoria física, el manejo con ese desplazamiento de 9 bits. Entonces, bueno, le sumaba a la dirección física el desplazamiento, y bueno,
Pero bueno, todo el proceso acá estaba en memoria física, ¿sí? El loader cuando cargaba el programa, ¿sí? ¿Qué tenía que hacer? A medida que iba levantando todas las páginas. Tenía que ir armando la tabla de páginas. Con todas las páginas que iba cargando en memoria, iba armando la tabla de páginas. Una vez que tenía la tabla de páginas, esa tabla, ¿a dónde iba a ir a parar? Sí. Va a estar guardado como en un registro. Claro. Bueno, en un principio la tabla de páginas se carga en memoria, ¿no? Pero a medida que el proceso está en ejecución, esa tabla de páginas se carga en los registros que vos decís, en registros de la MMU. ¿Sí? Entonces, esa tablita de páginas se cargaba en los registros de la MMU. Que eran registros, habíamos dicho, del tipo de los registros del procesador. ¿Sí? En realidad era hardware, ¿sí? Eran de acceso rápido. De acceso muy rápido. Bueno, teníamos la dirección lógica. Sí, acá en un ejemplo, dirección lógica del 16 bits. Número de página, desplazamiento. Supongamos que la dirección lógica es de 16 bits, que el tamaño de la página es de 1K. ¿Sí? Si el tamaño de la página es de 1K, mirá, y acá necesitamos 10 bits. Para el desplazamiento, nos quedan 6 para el número de páginas. O sea que los tamaños de página, la cantidad de páginas en ese caso iba a ser 2 a la sexta. 2 a la sexta. Entonces necesitábamos al menos ¿cuántos registros en la MMU? 64 registros en la MMU para cargar la tabla de páginas. Bueno, acá el ejemplito que habíamos visto. ¿Lo recuerdan? Habíamos tirado, la CPU tiraba esta dirección del binario, le aplicábamos la máscara, los que están, no me acuerdo cuánto le habíamos aplicado. Ah, habíamos dicho que era de 4K. Entonces, si era 4K, teníamos 12 bits. 12 bits para el desplazamiento y nos quedaban 4 bits para el número de páginas. ¿Sí? Cuando teníamos 16 bits, las páginas no eran de 4K. Yo puse un ejemplo cualquiera, pero, como para que se entienda, pero era menor. Era de 1K. Empezamos con 512, después pasaron a 1K, pero no eran de 4K en 16 bits. Bueno, acá teníamos el ejemplo. Creo que por acá habíamos terminado, habíamos dejado, pero acá teníamos un ejemplo de la práctica. Pero tenía que resolver con. Supongo que ya lo resolvieron. Sí. ¿Ve? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Pero bueno, acá tienen el dato. Bueno, como dato tienen la tabla de páginas. ¿Sí? La tabla de páginas ustedes la van a tener que cargar en un archivito. No sé, pondrán 0,4096. Con eso la arman como ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, calcular direcciones físicas, página 0, desplazamiento 80. ¿Sí? La página 0 comienza en la
4096. ¿Sí? Recuerden siempre que toda la parte lógica arrancábamos desde 0, 0, ¿sí? Vamos a poner 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces íbamos cargando todas las partes. ¿Sí? Bueno, si la página era de un K y empezaba en 0, iba a terminar, vamos a hacerlo derecho, el decimal, 1023. La próxima arrancaba en la 1024 hasta la 2048, que sería 2047. La próxima arranca en la 2048. Bueno, y así siguiendo. Después estas páginas, en la memoria física, esta página de memoria física iban a ir a parar, no sé, a cualquier lado, no necesariamente iban a estar en forma contigua en la memoria, ¿sí? Entonces, cuando a medida que el loader iba cargando las páginas, él mismo iba a chequear, no sé si lo dije eso, pero el mismo iba, porque si no, ¿cómo sabemos qué marco está libre? Tenemos que tener información de los marcos que están libres. Entonces teníamos una estructura, puede ser una estructura de pila, con todas las direcciones de los marcos que están libres. Entonces, cuando iba a cargar una página, tenía que venir acá primero y decir, bueno, este marco está libre, bueno, en tal dirección. Entonces, con esa dirección, la usaba para armar la tabla de páginas. Este marco está libre, es la pila de marcos libres. A medida que se desocupa un proceso, que termina un proceso, que deja los marcos, esos marcos deben ser anotados en esta pila, ¿sí? Para saber que esos marcos ya están libres y están disponibles para usar. No me acuerdo si eso lo había dicho. Bueno, como todo, esto funcionó bien hasta una época. Bueno, ya dijimos dónde reside la tabla de páginas, ¿sí? O dónde residía la tabla de páginas, ¿sí? En los registros de la MMU. Y bueno, en esa época se cumplía mucho la ley de Moore, ¿sí? Cada 2 años, por la misma plata, te daban el doble de memoria. Esto sucedía hasta un par de años atrás, 10 años atrás. ¿Ustedes dijeron que más o menos se estabilizó el tema de la memoria de los equipos? ¿Recuerdan que eso fue aumentado? Bueno, estoy un joven todavía. Los equipos iban aumentando la cantidad de memoria, hasta que ahora más o menos, y la mayoría de las compus de 4, 8, y ahí, bueno, yo quiero una de 16, un poco más cara, pero están más o menos en 4, 8, ¿sí? Ya hace un tiempo que están medio estabilizadas. O sea, como si la ley ya caducó. ¿Sí? Pero bueno, ya en esa época los tamaños de memoria eran de 64, 128, 256K. Entonces, si yo tengo que cargar todo un proceso en memoria, pasaba que necesitaba mucha cantidad de registros en la MMU, ¿sí? Y ya era un problema, ¿sí? Porque se empezaba a encarecer todo el sistema, porque no podía tener
mucha cantidad de registros. Podíamos tener 64, 128, 256 registros. En algún momento había pares de registros, o un conjunto de registros de 64 o de 128, donde se podían cargar en la MMU dos procesos al mismo tiempo, tener cargado dos procesos al mismo tiempo. Ya teníamos un par de registros, o podíamos tener, no me acuerdo si hubo tres pares de registro, cuatro pares de registro, creo que 4 pares de registro hubo, no lo recuerdo. Pero 2 pares de registro seguro. Entonces, al tener 2 pares de registro, podíamos tener en la MMU 2 procesos ya con los registros, con las direcciones físicas cargadas en la MMU. Si no, cada vez que un proceso entra a ejecución, ¿qué hay que hacer? Limpiar los registros de la MMU y cargar el proceso que entraba a ejecución. Cada vez que hay un context switching, hay un cambio de proceso. Este es un proceso de otro. Hay que cargar en los registros de la MMU esa tabla de páginas. Bueno. ¿Alguna pregunta? Ya para los 90 había algunas computadoras que tenían 4 megas. Por lo tanto, la cantidad de páginas aumentó, ¿sí? Como la cantidad de páginas y como el tamaño de los procesos aumentó, la cantidad de páginas aumentó, si tenemos mucha memoria RAM ahora. No tenemos problema. Agarramos y cargamos las tablas de páginas, las metemos todas en memoria y listo. Chao. Pero bueno, entonces, cada vez que un proceso estaba en ejecución, ¿cómo calculaba la dirección física? Había que acceder primero a memoria para saber dónde comenzaba, porque las tablas de páginas de memoria estaban en forma contigua. Tener un acceso a memoria para saber dónde estaba esa tabla de páginas en memoria. Y luego había que acceder nuevamente para ir a buscar el dato a memoria. Así que tenían accesos a memoria. Cada vez que teníamos que ejecutar algo, teníamos 2 accesos a memoria. Eso se empezó a poner un poco lento. Entonces, automáticamente eso lo corrigieron haciendo una cosa. Los registros que estaban en la MMU, esos registros de acceso rápido, ¿para qué piensa que los pudieron usar? La tabla de páginas estaba en memoria. Esos registros rápidos de la MMU, ¿para qué piensa que los pudieron llegar a usar? Para los inicios de páginas. Es claro. Entonces, en esos registros rápidos, lo que tenían eran las direcciones de inicio de las páginas de memoria. Entonces ya no tenía que acceder para saber, no tenía que acceder a la RAM para saber dónde estaba la página, sino que accedía directamente al registro, a los registros rápidos de la MMU para saber dónde estaba la tabla de páginas, ¿sí? Dónde residía. A esa tablita se la llamó PTBR, ¿sí? Page Table Bus Register. Bueno, medio mal en mi inglés mío, ¿no? Registro base, digamos, registro, vamos a traducirlo mejor. Registro base de la tabla de páginas, ¿eh?
Entonces, en esos registros internos de la MMU que antes teníamos cargada la tabla de página, ahora vamos a tener cargados las direcciones de inicio de la tabla de página de móvil. Entonces ya sabemos dónde comienza la tabla de página de móvil. Comienza en tal dirección. Entonces, saber que comienza en tal dirección, íbamos a la tabla de página, ¿sí? Pero ya teníamos la dirección de inicio. Entonces, al tener la dirección de inicio, ya accedíamos una vez a memoria, buscábamos la página de memoria y calculábamos la dirección física. ¿Sí? Si no, había que acceder a buscar la dirección física y después acceder para buscar para calcular la dirección real. ¿Quedó claro esto? Ahora la tabla de páginas recibida en la RAM, ¿no? Y ahora la PTBR tiene la dirección de base. ¿Para qué era que se quedaba los registros de la MMU? Sería la PTBR, el registro de la MMU. Los registros de la MMU se usaron para cargar las direcciones de la tabla de páginas. La dirección de inicio de la tabla de páginas tenía esos registros. Claro. Se usaron para eso. Si no tenías esos registros, si no lo usabas, tenías que ir a buscar la RAM para saber dónde comienza cada tabla. Claro. Ya tenía que acceder a la RAM. Después tenía que calcular la dirección, tenía que tener otro acceso más. Claro. Entonces, estos registros se usaron para eso. Pero, siempre hay un pero acá. Teníamos registro de 16 bits, fenómeno, trabajábamos con paginación, ¿sí? Podíamos tener páginas de 512, empezamos con 512, y después los procesos empezaron a aumentar un poco el tamaño, y bueno, podríamos aumentar el tamaño de la página. En vez de 512 lo mandamos a un K. Cosa de tener la menos fragmentación interna posible. Pero cuando pasamos acá a 32 bits, empezamos a tener memoria ya de sobra. Y los procesos eran grandes. Podíamos tener procesos, no sé, de 250.000 páginas, procesos de 500.000 páginas. Teníamos varias tablas de páginas. Ya los registros de la MMU eran insuficientes. Se hacía bastante lento. Entonces se pensó en otra técnica. ¿Sí? Y aquí apareció una tabla de registros, ¿sí? Que se llamó tabla de registros asociativos. ¿Sí? En realidad lo llamaron buffer. Lo llamaron buffer. Pero en realidad tendría más que ver con una caché, más que con un buffer. ¿Sí? ¿Qué pasó con esta tabla? Que residía en la MMU, por supuesto. Cada vez que se calculaba porque había un acceso a la RAM y se calculaba
esa dirección, se anotaba en esa TLB el número de página y el número de marco. Entonces, este tipo de memoria es un tipo de memoria especial. ¿Eh? Está construida de una manera especial donde se llama asociativo. ¿Por qué? Porque hacía una comparación en forma paralela, digamos. O sea, se emitía una dirección lógica, ¿sí? Y ese número de páginas se comparaba automáticamente con toda la tabla. ¿Sí? Donde había una coincidencia, automáticamente tenía el número de marco de inicio de tabla. Entonces era mucho más rápido. ¿Sí? En el caso de que no estuviese, ¿sí? Bueno, si había coincidencia en la tabla, en la TLB, había un acierto, ¿sí? De la TLB que calculaba la dirección física y listo. Si no había coincidencia en la TLB, bueno, no había coincidencia en la TLB, está en inglés. No había coincidencia en la TLB, entonces había que ir a los registros para saber dónde estaba la página, calcular la dirección física, y bueno, ir a la RAM. Una vez que se calculaba esa dirección física, por supuesto que esta dirección física de la tabla de páginas automáticamente se grababa en la TLB. Entonces, la próxima instrucción del proceso seguramente iba a tener aciertos en la TLB. Bueno, un programa usted está ejecutando línea por línea, ¿sí? Por ahí va pegando saltos, por ahí puede llamar a otra página. Pero el programa se va ejecutando línea por línea, por lo general. Bueno, depende de la cantidad y el tamaño de las instrucciones, pero por lo general las instrucciones están una detrás de otra y están todas en la misma página, ¿sí? Hasta que cambie de página. Al estar todas en la misma página, ¿qué pasa? Todas las instrucciones, todas las direcciones lógicas que emite la CPU van a estar casi seguros siempre en la TLB. Entonces es muy rápido de calcular la dirección física. ¿Se entendió? Sí. O sea, la TLB tiene todas las páginas, todos los procesos. Claro. Entonces vos emitías la dirección lógica, no importaba a qué proceso pertenecía. No, pará. No, la TLB tiene los datos del proceso que está en ejecución. Del proceso que está en ejecución. ¿Sí? Entonces, hace una comparación completa, ¿sí? De toda la dirección lógica que emite, de toda la dirección del número de página, perdón. De todo el número de páginas, del número de páginas que emite, hace una comparación con todos los números que tiene la TLB. Después, bueno, en el libro, pues cuando lean el libro hay algunos métodos para limpiar la TLB, ¿sí? Para cargar otro proceso. De esto, ¿qué nos queda? Bueno, entonces, repetimos. Para que no quedó claro. Una memoria
muy rápida, que en realidad es una calle. Acá hay una calle porque está el dato repetido. El dato está en la tabla de páginas. Pero ¿qué pasa? Al hacer el cálculo, la primera vez, ese dato se carga repetido. O sea, el dato que está acá, el número de página y la dirección de inicio, la primera vez no hay que acceder a la memoria, no queda otra. Pero ese dato se guarda acá. Al guardarse acá ese dato, la próxima instrucción seguramente va a encontrar que el número de páginas ya está acá. Entonces lo calcula rápidamente. Tiene la dirección de inicio en la memoria física y hace el cálculo. Fines del siglo anterior y principios de este siglo, era muy común tener equipos de 64, 128, 256, 512 megas de RAM. La longitud de los registros era del tamaño de la palabra de datos de la CPU. ¿Sí? Desplazamiento, 4K, tenemos 12 registros. $12 registros para el desplazamiento. Tenemos 12 registros para el desplazamiento. Tenemos 20 bits para el número de página. 2 a la 20. Un mega. O sea que podríamos tener procesos de 1 mega. ¿Sí? El tamaño de 1 mega. ¿No? Ah, 10 a la 20. 2 a la 20. 1.048.000 y pico. El espacio de la RAM, en la RAM para las tablas de páginas eran fijos. ¿Sí? Por lo tanto, porque ¿qué pasa? En la RAM, en el espacio de direccionamiento del kernel, ¿sí? En el espacio de direccionamiento del kernel, había también una parte donde teníamos las tablas de páginas, ¿sí? Donde teníamos las tablas de páginas. ¿Qué pasa? A medida que la cantidad de procesos aumentó, los tamaños de los procesos, bueno, los procesos eran de distinto tamaño, por supuesto, ¿sí? Empezaron a haber huecos acá. O sea, que se produce ¿qué? Fragmentación. ¿No? Como dice acá, los procesos pueden tener 250.000 páginas, ¿sí? O más. Entonces, hay que ver cómo resolvemos la fragmentación externa. Entonces, la fragmentación externa que se producía acá, ¿sí? Se resolvió usando paginación jerárquica. ¿Cómo resolvimos el tema de la asignación contigua? Con la paginación. ¿Y qué hicimos con el proceso? ¿En qué lo dividimos? En páginas. Lo dividimos en páginas. O sea que cada proceso lo dividíamos, hacíamos más chiquito, ¿sí? Eso en un principio, después empezó a ser cada vez más grande, ¿sí? Bueno, ahora estamos en la misma situación, ¿sí? Empezamos a tener fragmentación eterna. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer con las páginas? Y dividirlas, ¿sí? Vamos a tener que dividir las páginas. Entonces, vamos a tener lo que se llama paginación jerárquica, ¿sí?
Ahora, la dirección de la página a buscar en la RAM ya va a estar constituida por número de página externa, número de página interna y desplazamiento. O sea, los procesos, como dije, empiezan a crecer cada vez más grandes, ¿sí? Entonces, si empezamos a tener todo el espacio, fragmentación, ¿sí? ¿Cómo resolvemos el tema de la fragmentación? Y bueno, dividiendo, ¿sí? Bueno, vamos a ver que se pudo dividir hasta cierto tiempo, después esto nada, empezó a complicar. Entonces, la dirección ahora, la dirección lógica emitida por la CPU, ¿sí? Va a tener las tres divisiones, ¿sí? P1, que sería la página, o page table, como dice acá, la página externa, ¿sí? La página externa que tiene la dirección de la página interna, ¿sí? Y la dirección de la página interna tiene la dirección física. Esta sería la página anterior, ¿sí? En paginación, ¿sí? Simple. La dirección física en memoria física, ¿sí? Entonces, la tabla externa, estos dibujitos los tienen todos en el Silverset, ¿sí? Son todos sacados de ahí. Del Silverset, que está en, como le digo siempre, que está en inglés, ¿sí? Porque los otros no se ve nada. Entonces, la tabla de afuera, ¿sí? Que sería P1, ¿sí? Tiene las direcciones de dónde comienza la tabla de página en la memoria, ¿sí? Una tabla de página, otra tabla de página, otra tabla de página. ¿Mm? Y a su vez, esta tabla de página que tiene, esta es la memoria RAM principal. ¿Dónde comienza cada marco en memoria física? ¿Sí? Cada marco en memoria física. Entonces, ustedes verán que el espacio de la RAM ahora se volvió a dividir en espacios más pequeños. ¿Sí? ¿Sí? Todo este espacio que antes se empezó a agrandar, ¿sí? Empezó a haber huecos, ahora se empezó a dividir, ¿sí? En páginas más pequeñas, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con paginación jerárquica, ¿sí? Pero bueno, empezamos a tener otros problemas más. Ya a partir del 2005 en adelante, más o menos. ¿Se acuerdan que con los 32 bits podíamos direccionar 4 GB de memoria? 4 GB de memoria. Ya después de esa época empezaron, bueno, la memoria por supuesto que siguió aumentando, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Empezamos a tener procesadores de 64 bits. Ahora, en lo que le mostré anteriormente, en los 32 bits, debe estar por acá, ¿no? ¿Tenía un ejemplo? No lo tengo. No, pensé que tenía. Ah, acá abajo, ¿sí? Con 32 bits podríamos decir, bueno, tengo un desplazamiento, un tamaño de página de 4K, 10 bits para la tabla interna, 10 para la externa. Pero en 64 bits ya me sobra un montón de bits.
¿Qué hago con todos esos bits? Y una era seguir aumentando, pero bueno, se empezó a complicar, ¿sí? Porque aquí vas a tener que, al aumentar esta cantidad o sea, aumentar la paginación jerárquica, ¿qué significaba? Más accesos a memoria, ¿sí? Tener más divisiones, más acceso a memoria. Entonces empezó a complicar. Tenía 64 bits. No quedaba otra que empezar a hacer una división. Entonces, se usó otra técnica, ¿sí? Se usó otra técnica, que es la técnica de caching, ¿no? La técnica de caching. No sé si ustedes vieron algo de caching en discreta, ¿puede ser? No vieron. Caching se ve en ¿Cómo base de datos internacional. Ah, el base de datos internacional. Yo sabía que en ningún lado no iban a ver. Bueno, en realidad no vamos a hablar mucho de esto ahora, ¿sí? Vamos a esperar de ver memoria virtual, vamos a ver segmentación, memoria virtual, qué fue pasando con la memoria, y después por ahí hablamos un poquito más como para darle un ejemplo de caching, ¿sí? Pero esto se resolvió de esta manera, ¿sí? Básicamente, lo que hace la técnica de hashing es esto de forma teórica, ¿no? Yo tengo un dominio, ¿sí? Yo tengo un dominio, ¿sí? De datos, ¿sí? Tengo un dominio de datos. Al aplicar esa técnica de hashing, lo que hace a través de una función es hacer como un embudo, ¿sí? Y achicar ¿cómo es? Ese dominio y dejarlo mucho más chico. O sea, yo tengo tablas de página de 4K, tengo tabla de página de 4K o de 8K podría tener, pero ¿cuántos bits me sobran después para el número de páginas? Sobran un montón. ¿Eh? Ahora, y se calculen todas las 64. Son teras de información. Entonces, en realidad, con la técnica de caching lo que sería no usarse todos esos bits. Esos, los que me sobran. Si tengo 8K o 4K, 64 menos, si tengo 4K voy a tener 12, ¿sí? Y si tengo 8K voy a tener 13. No mucho más, ¿sí? 13, no mucho más. Y bueno, acá me están sobrando 52, ¿no? 52 bits. 2 a la 52. Es mucha la cantidad de páginas que podría manejar. Entonces, la técnica de caching lo que hace es ese dominio tan grande achicarlo, ¿sí? Aplica una función, en realidad es una cuenta, ¿sí? Después por ahí vamos a ver algún ejemplo, ¿sí? Y calcula la dirección física aplicándole esa técnica, ¿sí? Porque sabe, ya lo que hace es buscar la dirección física, ¿sí? En la RAM. Hay que calcular la dirección física a través de la tabla de páginas, calcula, perdón, al calcular, al saber la posición física en la tabla de páginas,
calcula la dirección Gil. Bien, bueno, como les dije, esto es lo que se usaría, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito más adelante cuando empecemos a ver que, uy, se terminó, no había más nada. ¿Qué es? Checamos la hora. Ah, fue también.